Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana. La lección número 9. Guárdense de toda avaricia. Y en Lucas 12:15 está nuestro versículo para memorizar esta semana. Pero también al mirar el título de la lección, guárdense de toda avaricia, nos hace recordar en un mandamiento. ¿Verdad que está en la ley de Dios? Lo has mirado, lo has estudiado, le has dado importancia. Vamos a mirar lo que dice Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué está en la santa ley de Dios? Porque esto Dios sabía que era necesario que estuviese ahí para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna y guardarnos. Sabes que la avaricia nos lleva a hacer tantas cosas, a cometer tantos errores uno tras otro, y muchas de las veces no medimos las consecuencias. Eso es lo que vamos a estudiar esta semana. ¿Qué consecuencias tiene la avaricia y hasta dónde nos puede arrastrar? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la vida, gracias por su amor, por su cuidado. Gracias por la oportunidad que nos da de grabar esta lección. Gracias por la oportunidad que nos da de vivir y ser llamados hijos suyos también, Señor. Cuídenos, guárdenos y que esta lección pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a Lucas 12:15. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sabes que muchas de las veces cuando empiezas a tener dinero y quieres más y más y más y más y más, y muchas de las veces no te das cuenta de que tu familia está abandonada, te has salido de la iglesia casi ya completamente, ah, y ha sido por rumbo equivocado. Por eso Pablo ahí en 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de los cielos. Sabes, cuando nosotros cometemos un error y ese nos lleva a otro. También Pablo dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos en el mundo, nuestra vida del mundo era diferente a la vida que tú puedas llevar en la iglesia o tener en la iglesia. Pero también en Isaías 1:5 y 6, porque queréis ser castigados aún, todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. A veces pensamos o hemos llegado a pensar que somos buenos porque hicimos alguna cosa buena. Pero Dios, por medio del profeta Isaías, dice que no hay nada bueno en nosotros. Y cuando miramos ahí en Romanos 3:10 dice, no hay ni aún uno. Ah, en segunda de Timoteo 2:26, escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Sabes que a veces nosotros podemos decir que no hay tiempo para ir a la iglesia. No hay tiempo. Y tú escuchas hoy en día que muchos van a argumentar, muchos van a poner esa excusa de que no hay tiempo. Ahora, cuando tú estás en tu trabajo, el patrón te dice, quédate 2 horas más, 3 horas, 4 horas, hasta 8 horas, hasta 10 horas. Tú te quedas y tú dices, tengo tiempo, a ti no te importa nada. Pero, ¿sabes que también deberíamos de pensar en nuestra salud y en nuestra familia? Y muchas de las veces no pensamos ni siquiera en nosotros mismos, porque no hemos llegado a amarnos a nosotros mismos.
Y entonces vienen las consecuencias. Consecuencias como de perder la vida eterna, perder el cielo, como lo que dice Isaías 14, 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, cortado fuiste en tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sabes que ese lucero de la mañana, o Lucifer, que hoy lo puedes conocer como Satanás, el diablo, o la serpiente antigua, es el mismo. Este ángel de la mañana era uno de los más hermosos. Era el segundo. Primero Jesús y luego él, pero a él no le gustaba ser el segundo. Y hoy en día sucede lo mismo, a nadie le gusta ser el segundo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es de que el sueño de él quería ser mejor que Jesús, mejor que Dios, mejor que todos. Y solamente hay una cosa, que tú no puedes ser mejor que él. Porque ¿cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Cómo es tu vida? Y hoy en día podemos mirarlo en todos lados, en la iglesia, en nuestro trabajo, cuando entra una persona nueva y solo anda mirando a ver cómo voy a subir de cargo. Pero para subir de cargo primero tienes que ser humilde y ponerte en las manos de Dios, que Él te dirija. ¿Y para qué? También es interesante esto, ¿para qué quieres el cargo? Porque a ti te gusta mandar. El problema es que en otro video yo decía de que a veces en tu casa te regañan, te tratan mal y tú quieres desquitarte con las otras personas. ¿O para qué quieres el poder? ¿Para qué quería el poder Satanás? ¿Para qué quería el poder Lucifer? ¿Será que Lucifer quería el poder y la grandeza, la honra y la gloria para hacer cosas mejores? ¿Sabes qué? Nadie podía más que Jesús hacer las cosas mejores. Nadie. Nadie tenía la mejor sabiduría que Él. Y es por eso que jamás, jamás podrás llegar a pensar o a soñar con ser mejor que Jesús. Ah, muchas de las veces no pensamos nosotros ese gran conflicto que se originó. ¿Sabes? ¿Cuál es el problema cuando nosotros caemos en la avaricia o en la codicia, como tú le quieras llamar o le conozcas? Es de que no solamente te arrastra a ti, sino a muchas personas. En el caso de Lucifer, arrastró a la tercera parte de los ángeles. Muchas de las veces no medimos las consecuencias. Al igual que allá en el Edén, tú puedes mirar que Adán y Eva eran felices, tenían en su comunión con los ángeles, miraban cara a cara a Dios. Pero un día, cuando leemos Génesis 3, dice que cuando ella se acerca a ese árbol y escucha a la serpiente que le dice: con que Dios ha dicho que no comáis de este árbol. De los árboles, ¿verdad? De los árboles. No dijo que solo de ese árbol, de los árboles. Él dijo, Eva dice, solo de este árbol no podemos comer. Pero cuando ella mira esa fruta, dice que esa fruta era codiciable. Y también puede llegar a su cabeza de decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible que esta fruta pueda dar tanta sabiduría como la que tiene esta serpiente? Esta serpiente que vuela, pero es increíble cómo habla. Entonces, si yo como esta fruta, yo puedo ser más sabia que Dios. Eso es lo que argumentaba Satanás y eso es lo que ella pensaba. Pero al caer, no cayó solo ella, también se llevó a Adán. Y entonces miramos las consecuencias de que ella tuvo que salir del huerto. Primeramente, dejar la paz que podía haber en el Edén por ir a sufrir. Y además miró la muerte. Entonces, muchas de las veces no miramos o no medimos las consecuencias de que después del pecado eso vino una terrible destrucción, como lo que pasó en el diluvio. Y también no medimos las consecuencias que por nuestros pecados tuvo que morir Jesús. Qué triste, ¿no? En 1 Timoteo 6,
6 y 7 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué te vas a llevar cuando mueras? Lo mismo que trajiste. ¿Qué trajiste? Nada. Veniste sin nada y te irás sin nada. Triste, ¿no? Y muchas de las veces estoy afanado por tener, por tener, y se me olvida de disfrutar de la vida. También podemos mirar ahí que cuando Dios te dice algo, tú tienes que obedecer. ¿Sabes que Dios le había dicho por medio de Josué al pueblo, en Josué 6, 18, 19, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entre en el tesoro de Jehová. Había sido ya difícil caminar 40 años. Está Jericó. Y sabes, qué maravilloso es de que por más que tú puedas argumentar, por más que tú puedas llegar a ser tan inteligente, ¿cómo puedes destruir a ese pueblo, a esa ciudad fortificada con tantísimos soldados preparados para la guerra? Josué no podía, aún con toda su sabiduría. Pero miramos cómo Dios destruyó a esa ciudad. Y ahora le dice, cuidado, todos los tesoros esto es mío, me pertenece. Cuidado con el anatema. Y entonces, allí en Josué 7, encontramos que dice, vamos a leer versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ellos habían visto cómo Dios había obrado, y ahora Josué manda solamente a unos cuantos soldados, a 3,000. Nosotros podemos derrotar a estos hombres, ¿verdad? Nosotros lo podemos hacer, porque no es un gran ejército. Nosotros podemos derrotarlo. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que salieron vencidos. Tuvieron que correr. Y ahora Josué empieza a llorar y a suplicarle a Dios y le dice, Señor, ¿cuál es el problema? Y él está de rodillas orando y orando y dice, yo no quiero esto para mí, porque tú has demostrado que eres muy bueno y has derrotado a grandes naciones, pero esta ciudad tan pequeña nos ha derrotado. Y ahora, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a pensar nuestros hijos? Y Dios le dice, deja de llorar. Revisa cómo está tu pueblo. Preocúpate por tu pueblo, porque ahí hay anatema. Y ahí entonces Acán dice, sí, yo pequé. Yo agarré esto y esto y esto. ¿Y dónde está? Ahí, en mi campamento. Ahí lo enterré. ¿Sabes? Por el pecado de una sola persona, toda una nación estaba turbada. Entonces, es difícil. Es difícil, ¿no? Por eso dice el versículo 13, levántate, santifica el pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de Israel. Y tú sabes que cuando hay pecado, no hay avance. Entonces, en el versículo 19, versículo 18, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán de los hijos de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo cubras. Acán respondió a José diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahora, dice, el manto babilónico era muy bueno, me gustó, y como que me quedaba bonito a mí.
No es de que si se te mira bonito o no, pero es que no es tuyo. No puedes tomar algo que no es tuyo. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de ese pecado? Murieron 13 personas, 13 familias llorando porque perdieron un ser querido. Ahora la consecuencia también es de que él tiene que morir con su esposa, con sus hijos. Probablemente que no tenían culpa, o probablemente que la esposa sí sabía. Yo no sé, no lo registra la Biblia. El problema es el que nosotros tenemos que meditar, es de que todo tiene consecuencia. Cuando no obedecemos la voz de Dios, cuando vamos en contra de Dios, y tuvieron que morir. Y eso nos debería de poner a pensar en qué estoy haciendo yo en este momento. También una de las historias en la cual tenemos que reflexionar es la de Judas, ¿verdad? A Judas, todo el mundo habla de Judas, pero a veces no pensamos que nosotros podemos ser ese Judas también y vender a Jesús por unas cuantas monedas. ¿Has llegado a pensar eso? ¿Lo has mirado? Sí. Hoy en día también hay muchas personas que por unas cuantas monedas venden a Jesús. Desafortunadamente, la historia se repite vez tras vez, vez tras vez. Y es por eso, ¿saben lo que a mí me gusta? Es de que cuando Jesús llega, a, cuando María empieza a derramar ese perfume sobre Jesús, dice Judas, yo podría haberlo vendido. Y ¿sabes cuánto dinero podría yo haber sacado de aquí? Y ¿sabes que cuántos pobres yo podría haber alimentado aquí? Dice, con 300 denarios podríamos darlo al pobre. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendrás con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Sabes qué? También lo que a mí me agrada de esta historia es de que Judas fue aceptado no a causa de los defectos de su carácter, sino a que a pesar de eso. Tú sabes que Jesús no llamó a Judas, Judas se ofreció. Yo quiero trabajar, yo quiero ser parte de tu ejército. Y sabes que a Judas también se le dio del Espíritu Santo para ir a predicar el Evangelio. Él estuvo con los 12. Él tuvo el privilegio de estar con Jesús, de escuchar esas maravillosas enseñanzas. Él tuvo el privilegio de sanar enfermos. Él tuvo el privilegio aún hasta de resucitar muertos, que los paralíticos caminaran. Él tuvo tantos privilegios. Y es por eso que dice la Biblia en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No todo el que me dice Señor. Y, y Judas, Señor, pero yo sané enfermos, yo oraba, yo ayunaba. ¿Y de qué servía? Y sabes, también es interesante de que en esa comida, en esa reunión, Jesús le reprende. Él le dice, Judas, tienes que pensar por un momento en mí. Tienes que pensar por un momento en ti. Yo sé que a los pobres no los amas. Yo sé que ni a ti mismo te amas. Y tienes que aprender a amarte. Y a Judas no le gustó que le llamaran la atención. Y se fue y corrió y vendió a Jesús. Fue a hacer negocio con los sacerdotes. Si me dan 30 monedas, yo se los entrego. Díganme dónde quieren que yo se los entregue. Hoy en día sucede lo mismo en la iglesia, sucede lo mismo en la vida diaria. Cuando tú le llamas la atención a alguien, dice, no, este está enojado contra mí, tiene algo contra mí, y se enojan. Tú y yo sabemos que nuestro carácter no es bueno. Tú y yo sabemos que no somos perfectos. Tú y yo sabemos que no somos aptos para el reino del cielo si no tenemos a Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos a Jesús, somos aptos para el cielo. Pero necesita haber una transformación en nuestra vida. Si no hay un cambio en nuestra vida, estaremos como Judas, deambulando o pensando cómo robar, cómo hacer daño. También otro caso en el cual nosotros tenemos que leer es el de Balaam en 2 de Pedro 2.
2:15. Ha dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Tú sabes quién era Balaam? Era un profeta de Dios, pero había apostatado. Sabes que cuando Dios te llama es porque tiene algo especial para ti. Cuando tú tienes un privilegio en la iglesia, necesitas disfrutar de ese privilegio y trabajar para la honra y gloria de Dios. Eso es todo. Si Dios te dio una voz, úsala para Dios. Si Dios te dio sabiduría, úsala para Dios, no para el mundo. Cuando Balac manda a sus mensajeros para que vayan a convencer a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel, Balaam pudo haber dicho no, ¿verdad? Él dice, déjame pensarlo. Y entonces mandan otra vez a los mensajeros con más premios. Y él dice, voy a consultar a Dios. Ahora yo te pregunto, tú vas a orar y decirle, Señor, sabe que yo quiero robar un banco. ¿Será que usted me puede dirigir, darme la sabiduría para que yo pueda robar un banco? Si tú sabes que es malo, ¿para qué le preguntas a Dios? Y Dios le dice, no vayas. Mas como Dios nos da la libertad de elegir, dice, si tú quieres ir, ve, pero vas a decir lo que yo quiero. Y él no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba protegido por la mano poderosa de Dios. Solo que había un requisito para que el pueblo de Dios siguiera siendo protegido, tenía que obedecer. Mas sin embargo, cuando no caían las maldiciones, Balac se molestó. Y entonces, pero Balaam no quería perder la recompensa, quería llevarse su dinero. La avaricia lo estaba matando. Y ahora le dice, ¿sabes qué? Pero yo sé que fallé aquí, pero yo puedo hacer algo mejor. Yo conozco la debilidad del pueblo de Dios. ¿Sabes qué? Haz una fiesta. Viste a las mujeres con minifalda, viste a las mujeres así, vas a ver que los hombres van a caer rendidos a sus pies. Y el pueblo de Israel pecó. Miramos ahí en número 25:3. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿De quién fue la idea? De Balaam. Pero cuando miramos ahí en el versículo 9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Sabes? La avaricia tiene consecuencia. 24,000 personas murieron. Tu peor enemigo no está allá afuera. Tu peor enemigo está adentro, infiltrado en la iglesia. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero necesitamos pedirle sabiduría a Dios para poder distinguir, para poder ver cuál es lo bueno y qué es lo malo. En el capítulo 31, versículo 7, y pelearon contra Madián contra Jehová, y mandó Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Dios no quería eso para Balaán. Él quería algo mejor. Desafortunadamente, él tomó su decisión. Así como el dinero constituía una tentación continua para Judas, y de tiempo en tiempo, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo, dedicaba un poco de tiempo al propósito religioso y se pagaba a sí mismo como los exivos. Si Judas hacía un trabajo, dice, yo tengo que cobrar. Triste, ¿no? ¿Dónde queda el amor a Dios? Hoy sucede lo mismo. Si no miramos dinero, no queremos trabajar para Dios. Ese es el problema. Y también encontramos ahí en Hechos 4, 31, 32. Vamos a ir ahí. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de los que poseía, sino tenían todos las cosas en común. Un mismo sentir, un mismo pensar
Pero cuando llegamos al libro de Hechos, al mismo capítulo 5, versículo 1 al 11, encontramos la historia de Ananías y Zafira. Ellos, ellos habían visto el poder de Dios, cómo se manifestó el Espíritu Santo, cómo ellos hablaban en lengua. Ellos se dieron cuenta que muchas personas vendieron sus posiciones y entregaban el dinero porque mucha gente estaba llegando y había que alimentar, había que vestirlos. Y dijeron ellos, yo voy a vender también mi propiedad y la voy a entregar a la iglesia. El Espíritu Santo estaba trabajando en la vida de ellos. El Espíritu Santo los había convencido de muchas cosas. Pero sabes, ellos no habían entregado su corazón completamente a Dios y ese era el problema. Ahora cuando venden la propiedad, sabes que y Pedro dijo, en versículo 3, y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Para qué prometes si no vas a cumplir? Y ese es un gran problema hoy en día también. Nosotros prometemos y al final no cumplimos. Probablemente que te han prometido amor eterno y se ha marchado el que te prometió. O a ti te ha pasado, yo no sé. Pero nosotros prometemos y no llegamos a cumplir. Tú prometiste serle fiel a Dios con tus diezmos y ofrendas y no has sido fiel con Dios. ¿Por qué Satanás ha llenado tu corazón de eso? ¿Por qué Satanás sigue trabajando en tu corazón? Entrégate a Cristo. Y podemos mirar la consecuencia. Y dice, lo que podemos mirar ahí dice, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo enviaron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí en la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó muerto. No podemos prometer. También es un mandamiento. No tenemos que tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sabes? Tú me puedes echar mentira a ti, yo te puedo echar mentira a ti, pero a Dios no. Dios conoce tu corazón. Y ellos pensaban que le estaban echando mentira a Pedro, pero a Pedro lo guiaba el Espíritu Santo y Dios se lo había revelado. ¿Sabes qué triste, no? La historia del ser humano que siempre piensa en la avaricia, cuando mira el dinero quiere más y no mide las consecuencias. Ahora, ¿sabes qué? Cuando nosotros miramos la historia de David ahí en Samuel, en 1 Samuel 11, que miramos que cómo él cuando mira a esa mujer y él la codicia. Y entonces, ¿tú sabes la consecuencia que tuvo también eso? La consecuencia de decir, ¿por qué yo codicié a esa mujer? Si tú sabes que no es tuyo, ¿para qué le buscas? ¿Para qué? No busques donde no vas a encontrar, ¿sabes? Y podemos mirar la consecuencia que tuvo esa codicia, de decir que tuvo que morir una persona. Tuvo que morir Urias. Tuvo que morir el hijo de esa relación. Pero qué maravilloso es Dios, ¿sabes? Bueno, muy bueno es Dios, que a pesar de que nosotros tenemos todos esos rasgos malos, Él nos da la oportunidad de la salvación. Un ser humano no puede darte esa oportunidad porque guarda tanto rencor, pero Dios te sigue amando a pesar de tus pecados, de tu debilidad. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Que cuando tú lees la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. A Dios no le importó todo lo que había hecho. El pasado es simplemente pasado y le da una nueva página, una nueva historia. Probablemente que tú estás pasando por momentos difíciles. Sí, todo mundo pasa por momentos difíciles, pero vendrán tiempos buenos.
Dice, cuando tú lees ahí en 1 Corintios capítulo 10, te vas a dar cuenta cuántas personas murieron. Y hay muchas personas, hay mucha historia más para hablar de la codicia, de la avaricia. Y lo puedes mirar ahí en el capítulo 10, cómo los llevaba la idolatría, cómo uno tras otro, y cuántas personas murieron a causa de eso. En 1 Corintios 10:3 dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y eso es maravilloso. Dios no te va a tentar más de lo que tú puedas soportar. Yo sé que vienen momentos difíciles, sí, van a venir momentos difíciles, y tú y yo necesitamos estar preparados. Hoy en día no ha venido la persecución, pero muy pronto vendrá. Hoy no ha venido la persecución porque la iglesia no está preparada. No estamos predicando ese evangelio que necesitamos predicar. No estamos consagrando nuestra vida a Dios como deberíamos de estar. Pero cuando venga, Dios te va a proteger. Debes de estar seguro. Es por eso que ahí en Josué 24, sí. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No hay otro camino. Le busques por donde le busques, mires por donde mires. Casi todos los caminos te van a llevar a la perdición. Solo hay un camino que te puede llevar a la salvación, y ese es Jesús. Por eso ahí en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuídate, guárdate de hacer lo malo. Dice en Isaías 55:6-7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué maravilloso. Pero a veces nosotros, como Judas, como Balaán, no queremos dejarlos el mal camino. Queremos seguir ahí. Pero sabes que de nada va a servir que puedas tener 10 años, 20 años, 30 años en la iglesia, si al final tú y yo nos perdemos, solamente por no querer dejar de hacer lo malo. Deja lo malo. Mete cosas buenas en tus pensamientos. Mira por dónde caminas. Antes de dar un paso tienes que analizar a dónde vas. Antes de hacer algo tienes que analizar las consecuencias también. Pero si has caído y si te sientes hundido, te sientes que no hay oportunidad, en este día Dios te dice que sí hay. Porque Él dice, Él es amplio en perdonar. Sí. Y primera de Juan 1:9 lo dice. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él te dará una nueva oportunidad, un nuevo corazón, un nuevo pensamiento, un nuevo sentir, una nueva página. Eso es lo que más necesitamos hoy en día. Mi deseo es de que tú puedas tomar la mejor decisión. ¿Sabes qué? Analizando nuestro versículo de memoria, cuando Él dice, y le dijo, mirad guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en lo de su corazón. A veces nosotros nos puede pasar como lo de esta parábola, que este muchacho no necesitaba dinero. Era suficiente con lo que tenía, pero él quería más. Es suficiente con lo que tú tienes hoy. Un poquito de dinero bien administrado, un poquito de amor bien administrado puede hacer grandes cosas. Sabes que para Dios no hay nada imposible. Pon todo en las manos de Dios. Ese es mi deseo. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque a pesar de que no somos buenos, usted nos ama y nos sigue dando una oportunidad, Señor. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por borrar nuestros pecados
y darnos una nueva oportunidad. Señor, que esta lección pueda ser de bendición y que nos pueda llevar a acercarnos cada día más a usted. Bendiga nuestro hogar, nuestras familias. Cuídenos y guárdenos de la avaricia, Señor. Todo está en sus manos. Estos favores se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana si Dios así nos los permite.